Primero eres titiritero. Te enseñan a mover los hilos del destino para que puedas ver, a través de los frutos de nuestra tierra. Con Paco Porras, acudimos a una tercera consulta con el curandero para que realice el ritual de limpieza que nos prometió. Tu poder crece, pero no son capaces de verlo como tú les ves a ellos. Pronto, acuden a ti para que los ayudes, los salves y los guíes. Tu vida se convierte en una espiral de eventos que no puedes controlar. Era un tipo que hizo hipnosis, lo hicimos en casa del presidente de la Columbia Pictures, que tuvimos que pegar un tiro al hipnotizado, el hipnotizado se me echó encima, ella sobre mí. Pues eres una marioneta igual a las que controlabas. Pero, pese a saberlo, te enfrentas a fuerzas que no entiendes. Tengo un cáncer en los testículos. Y tu ignorancia te sentencia a morir lentamente. Así que, en un último intento para salvar tu alma de la perdición, haces un último pacto. Pero lo que regresa de ahí, no eres tú. Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y lo que has provisto, de quién será? Robert Swan acaba de llegar al Polo Sur. Junto a sus compañeros, Roger Miar y Gareth Wood, completando la primera parte de uno de los mayores hitos de la historia de la humanidad. Según sus propias palabras, el Polo Sur es un territorio vacío, frío y desolador, pero extrañamente bello. Esta belleza los llevaría a explorar el Gareth! Hello! I'm lost! I found this huge black cube in the ice and touched it. There's a giant thing out there. Followed me through the storm. I can't see it properly. El viaje al Polo Norte se realizó junto a un total de 22 representantes de todo el mundo, entre ellos científicos. The Research File with Anne Blair Gould. 101 years ago, whalers sailed down south and disembarked on the world's southernmost continent. Henrik Bull became the first ever person to set foot on. 16 years later, Norwegian explorer Roald Amundsen became the first man ever to reach the South Pole. On January the 11th, 1986, Robert Swan became the first person ever to have walked to the South Pole. And 3 years later, Robert Swan became the first person ever to have walked to the North Pole. ¿Pero cuál fue el coste de sus pisadas? La historia te venderá que Robert Swan fue un superviviente legendario por enfrentarse al desafiante clima de la Antártida. Cuando en realidad cada pisada que daba, estaba manchada por la sangre de los que fueron enterrados en el mismo hielo bajo sus pies. La presencia de los científicos y el gobierno mundial permitió la manipulación de los 8 exploradores. Si por algún casual veían algo que no debían, se les tranquilizaba con los químicos presentes en sus prendas. Si aún así insistían en decir que lo que vieron era real, se les ejecutaba y se borraba su nombre de la historia. Vous vous êtes occupé du type qui louche, l'allemand avec son titre, celui qui n'arrêtait pas de trembler. Tout est en ordre, chef. Je vois. Si possible, occupez-vous aussi du Canadien. Et n'oubliez pas, si vous voyez quelque chose que vous ne devriez pas voir, El 21 de agosto de 1989 se reveló que el explorador y geógrafo alemán Otto Schulz-Kampfenkel había fallecido a los 78 años de edad por causas desconocidas. We live in a peaceful, prosperous time. I care for all of America. A mother in Quebec reports the disappearance of her son, a young student who volunteered with the expedition to the North Pole. Un tireur fou a ouvert le feu sur des passants en face de l'école polytechnique rue Édouard-Montpetit à Montréal. C'est un événement d'une extraordinaire gravité. Inside the university building as ambulances carted away the injured. 14 students dead, all women. Fueron 7 años de infelicidad los que llevaron a un hombre a asesinar a 14 mujeres y herir a unas 13 personas en Montreal, Canadá. Mark
fin, no fue una elección al azar. El gobierno de Bush necesitaba demostrar poder, control y sembrar el terror ante la Escuela Politécnica de Montreal. Por eso mismo se seleccionó a Mark, un ciudadano canadiense que llevaba años en una espiral alimentada por ideologías misóginas y racistas. Al cumplir su objetivo y carecer de propósito, se suicidó. Con esto se asegurarían de evitar futuras filtraciones, de modo que ahora solo quedaba una opción: levantarse y caminar sobre las cenizas del viejo mundo, mientras otros las limpiaban para crear uno nuevo. Porque el que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama a la puerta se le abre. La fe es un motor muy poderoso. Mientras que unos encuentran la paz y se sienten plenos para seguir viviendo, otros simplemente la ven como un medio para llegar a elementos naturales restringidos y por ende, cualquier necio que intente ir a buscarlos por avaricia, morirá. Pero claro, la cosa cambia si eres el rey de los necios. Joseph Di Mambro era un hombre muy ambicioso para su propio bien. Pasó de ser un joyero en decadencia a ser considerado uno de los médiums más poderosos de toda Europa a ojos de las sociedades secretas. Pero esto no lo conseguiría solo, ya que un hombre tan hambriento y ambicioso no podía ver más allá de su propio ego, ese reflejo adulador que lo consumía día a día. Hasta que conoció a Louis Jouret, médico y homeópata que había abandonado su trabajo dedicado a la medicina tradicional. Al conocer el potencial del poder espiritual, Lut tenía presencia, carisma e influía en los demás. De este modo, el Templo del Sol se expandiría de forma abismal por todo el mundo, teniendo sedes en Canadá, Francia, Italia, España, con el fin de expandir su palabra y desarrollarse estratégicamente para buscar un receptáculo que les llevase a descubrir el poder que se hallaba en el fin del mundo. Pasaron meses estudiando a candidatos con capacidades sobrehumanas, gente con una combinación genética que les permitiese arriesgarlo todo, hasta encontrar una fuente natural de energía neutra. Según la profecía, por los lugares de pecado, 6 herejes han de ser convocados, con sangre non de su natura, guiados por Galdo que sabe ir más allende de lo establecido, de recobrar el tesoro de las minas del rey Salomón, que su fuerza es forjada del natural equilibrio. El varón que tal don posee, solo en la verdad revelada, pues en su una yace su fe, santo y hereje alguno. Así sea tu voluntad, Carles Torá, y a la salvaje del fundamento. Carles Torá fue uno de los enviados al Polo Norte, por parte de la Agencia del Templo del Sol. Para disimular su origen, se le registró como un explorador israelí, de modo que nadie sospecharía de sus dobles intenciones. Ya que su misión le obligaba a ser discreto, fue enviado a gestionar 10 balizas con el fin de evitar que el viaje al Polo Norte fracasara, lo que provocaría un conflicto interno tanto dentro del templo como fuera de él, pues la organización perdería el beneplácito del presidente estadounidense. Además, pese a su juventud, el alto mando lo ha recomendado personalmente. Según las propias palabras de Carles, sus superiores afirman que posee un poder especial y que resulta absolutamente imprescindible para el cumplimiento de la misión. Aunque era joven y, por tanto, inexperto en muchos ámbitos pese a su entrenamiento, dependía casi por completo de su equipo. Este estaba formado por individuos con habilidades extraordinarias o por experimentos fallidos. Entre ellos destacaba una mujer alemana incapaz de morir salvo por decapitación.
Sin embargo, cada vez que regeneraba un órgano perdido, olvidaba parte de su pasado, alejándose poco a poco de su humanidad. También contaban con un hombre pez, capaz de respirar bajo el agua y regular su temperatura corporal en entornos extremos, pero necesitaba dormir 15 horas diarias. De modo que se reclutó a un militar retirado con el objetivo de supervisar y controlar al grupo, por si surgían imprevistos. Pese a su notoria vejez y a la falta de un ojo, podía derribar a un oso si se lo proponía. Al depender de su fuerza o habilidades, quedarían expuestos, de no ser por enfermera autómata, cuyo propósito, como su nombre bien indica, es atender al equipo en caso de necesitarse una intervención. Si la autómata se estropeaba, entonces tenían al mecánico para arreglarla, un hombre argentino dedicado a la mecánica, el cual también se encargaba del mantenimiento de los vehículos por si cualquier cosa llegase a suceder. No hablaba mucho, y padecía de epilepsia severa. Otro con una aflicción severa, era el autoproclamado llama del sol, ya que su esquizofrenia estaba a la par con su fuego. Se nombra a sí mismo como el heredero de la llama de Dios y pretende quemar a cualquiera que considere hereje, al menos hasta que sus voces se callan. Y por último, el heraldo, el honrado por el cielo y la tierra, el único capaz de albergar tal cantidad de energía neutra sin desbalancear al universo, Carles Torá, el heredero de los 7 preceptos de Noé y los 13 mensajes del cuántico. Vimos una nube de poder y dejó el helicóptero todo de color verde y amarillo. Pudimos bajar del helicóptero, pero no podíamos ir a las balizas. Tanto el helicóptero como las motos de nieve que llevamos dejaron de funcionar. Había algo que bloqueaba los motores. Así que fuimos hasta las balizas por los esquíes. Las conseguimos reparar y nos hicimos una foto como evidencia para el ejército estadounidense. Pero uno de los 2 militares que nos supervisaba se sentía atraído por una cosa. Cada persona que toque ese cubo, experimentará una sensación distinta acorde a las decisiones tomadas en vida. La mayoría del grupo no llegó a tocarlo ya que Carles se adelantó y lo que vio fue solamente suyo. Carles sacrificó a los suyos haciéndoles creer que los gigantes eran el anticristo, apelando a su fe, los motivó para el combate solo para que fueran destruidos por los gigantes. Usó lo que quedó de ellos para hacer su ritual y ve todo lo que su sangre le dejó ver. Al entender esto, los gigantes del cubo lo vetaron por la atrocidad que cometió. Y os hemos dicho en cada una de ellas que fuera de aquí. Aquí no tenéis que hacer nada. Carles Torá no se vio a sí mismo en el cubo, ni siquiera sabe si el tiempo es circular, nunca trabajó en el CERN y no puede procesar lo que le hizo a su equipo, por eso, cada vez que nombra cuántos fueron a la expedición con él, cambia el número de integrantes. 8, nadie sabía nada. Casi corriendo. De hecho no tan corriendo, porque éramos 4. Al no ser capaz de verse como el responsable de sus asesinatos, aprovechó el poco conocimiento que obtuvo para deformar la verdad, con la intención de alejar todo lo posible a los curiosos y buscar una fuente de poder maldita la cual absorber. Por eso hizo su trato con los querubines y crearon el teléfono rojo, cuya única intención era localizar a Paco Porras y así poder robarle su poder para que llegado el momento, Tartaria volviese a la Antártida y matase a los gigantes, evitando así que se sepa la verdad, y controlando la narrativa del mundo para crear su propia orden, convirtiéndose finalmente en el heraldo del mundo espiritual. Pero jamás imaginaría que Paco Porras había negociado con el mismísimo diablo y que su alma no podía ser redimida. Y bueno, ya está en una época muy feliz de su vida y su profesión. Pero claro, hoy le han cancelado el directo de TikTok por decir ciertas palabras que tampoco han sido disonantes. ¿Dónde está nuestro querido amigo JE? Y tengo 2 posibles opciones donde puede que esté.
en un lugar lejísimo de todas partes. Isla Diego García. Entonces, puede que nuestro amigo JE también esté en una base subterránea en la Patagonia. Bueno, el último día en Egipto hacemos la gran despedida de la gran activación del Arcatón, de los 2 arcatones, delante de la Esfinge, de las 3 pirámides. Este simulador es algo, en el fondo también es algo fantástico y maravilloso, lo digo en serio. Que podamos utilizar los 5 sentidos es lo que seguramente muchos tipos de civilizaciones y razas desean y que nosotros tenemos y Dios lo quiere. Un lore de J y Tartar. Hace unos días Paco Porras hizo un directo de TikTok con Tartar y hablaron de forma súper explícita sobre Jeffrey y eso hizo que Paco no pueda streamear hasta el día 15 y por eso lo llaman JE y tiene el medio lore de que Epstein persigue a Paco a su círculo. Epstein persigue a Paco Porras. ¿Dónde está continuando la trama?